Bueno, cordial saludo. Este es el curso de Neuropsicología. La actividad se denomina Paso 2, Regulación Emocional y Cognición Social. Los integrantes son Alfonso Hernández, Mayra Alejandra Herrera, Jimena Moreno y mi nombre, Paola Andrea Díez. Y somos el grupo 36. A continuación, entonces, iniciaremos con la sustentación de la actividad. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿qué son las emociones y cuál es su función para el ser humano? Las emociones son respuestas a estímulos internos o externos significativos para la persona. Estas pueden ser de carácter dual, lo que quiere decir que son vividas como positivas o negativas. Además, juegan un papel esencial, adaptativo, social o motivacional, y su función principal es ayudar a dirigir nuestros actos hacia un fin determinado. Entonces le doy paso a la compañera Jimena para que nos explique el siguiente punto. Buenas tardes a todos. La segunda pregunta hace referencia a qué diferencia se encuentra entre la emoción y los sentimientos. Las emociones son estados transitorios que vienen y se van. Los sentimientos, en cambio, tienen una duración más larga tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Las emociones se dan de forma inconsciente y son muy rápidas. Los sentimientos se dan cuando interviene la acción y el darse cuenta. Además, se necesita un tiempo para que un sentimiento se forme. La emoción siempre va primero al sentimiento. Sin emoción no va a haber sentimientos. Una misma emoción puede despertar diversos sentimientos a una persona. Por ejemplo, la emoción de la alegría puede despertar un sentimiento de amor y felicidad. Bueno, para la pregunta de qué factores biopsicosociales inciden en la salud de forma positiva o negativa, podemos decir que todos los estímulos que recibimos constantemente siempre nos van a generar una reacción, ya sea positiva o negativa, y esto va a afectar nuestra salud mental. Entonces tenemos factores intrínsecos que son los que vienen derivados de nuestra biología y nuestra genética, o ya factores externos o extrínsecos que tienen que ver con la información que recibimos, como nuestros problemas, el trabajo, el estrés que se genera, las relaciones sociales y afectivas. Identifique las bases fisiológicas, estructuras cerebrales relacionadas con la experiencia emocional del ser humano. Básicamente hay una base fisiológica concreta que es el sistema límbico, es un componente del sistema nervioso, el cual está compuesto por otras dos estructuras que son la amígdala y el hipocampo. Estas dos estructuras se encargan de lo que es el recuerdo y el aprendizaje. Bueno, la amígdala pues es, digamos, una glándula muy primitiva, fundamental en lo que es digamos, la evolución, ya que tiene que ver con la supervivencia directamente, y residen dos emociones principales que son la ira y el miedo, ¿no? Y el neocórtex, que sería la otra estructura principal que interviene en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que pues también es resultado del proceso evolutivo. Y bueno, básicamente aquí se hallan dos centros nerviosos que hacen posible elaborar procesos de reflexión y pensamientos sobre determinada situación o las condiciones de determinada situación. ¿Qué es la inteligencia emocional y cuáles son sus dimensiones? Bueno, la definición de Goleman pues es muy intuitiva y de alguna manera abarca, digamos, casi, sí, abarca completamente lo que son las dimensiones. Básicamente, pues es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos, manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Entonces, como vemos, los factores están implicados en las dimensiones que son la conciencia emocional, la autorregulación, la automotivación, son factores más personales, y la empatía y el manejo de relaciones pues tiene que ver más con la interacción y con la construcción de relaciones interpersonales. Bueno, en cuanto a la pregunta ¿qué es la neurociencia social y qué aporte brinda la psicología? La neurociencia social se refiere a las bases neurológicas y los procesos estudiados por la psicología social. Estas son utilizadas para entender cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, centrándose específicamente en el ver cómo nos relacionamos con otras personas. Por eso se puede afirmar que la neurociencia aporta a la psicología como un proceso útil para establecer los fenómenos humanos.
Bueno, en la segunda pregunta del capítulo 2, tenemos qué entendemos por cognición social y cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento. La cognición social es el estudio de la forma en la que procesamos la información. En este procesamiento se incluye la manera en la que codificamos, almacenamos y recuperamos información de situaciones sociales. La cognición social alude a la forma en la que pensamos sobre los demás. Mediante la cognición social, entendemos las emociones, los pensamientos, intenciones y conductas sociales de otras personas. Para la pregunta número 3, que pues hace referencia al significado de la percepción social y las estructuras que hacen parte de él, podemos decir que la percepción social es el proceso por medio del cual nosotros le damos comprensión a todo el medio que nos rodea, el cómo sentimos, cómo vemos y apreciamos las personas o todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, las principales estructuras son el surco temporal superior, el giro occipital inferior, el giro lateral fusiforme y la amígdala o insulina. En cuanto a la pregunta ¿qué es la inferencia social y qué aspectos del comportamiento social pueden ser explicados desde estos conceptos? Puedo decir que la inferencia social se refiere a cómo los sujetos perciben, retienen y utilizan la información social. Además, puede decirse que los aspectos que pueden estudiarse desde este concepto son las prolongaciones lógicas de investigación desde la percepción. Quinta pregunta, ¿qué es la teoría de la mente y cuáles son las estructuras cerebrales que están implicadas? Bueno, básicamente son conjeturas que podemos llegar a deducir sobre lo que piensan los demás. Es una teoría pues acuñada por el antropólogo y psicólogo Gregory Bateson, británico. Básicamente son teorías propuestas sobre el desarrollo de lo que nosotros podemos pensar en cuanto a lo que piensan los demás. Las estructuras implicadas en este proceso, que es un proceso complejo de todas maneras, pues es parte de la corteza prefrontal, la dorsomedial, la corteza cingulada posterior, los polos temporales y frontales y los dos surcos temporales superiores. La sexta pregunta dice, explique la empatía y su importancia en la interacción social e identifique las estructuras cerebrales que estarían implicadas. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente la otra persona. Esto nos ayuda a relacionarnos de mejor forma y así poder de alguna manera ayudar a los demás. En cuanto a las estructuras cerebrales implicadas, tenemos el lóbulo parietal inferior derecho, las neuronas espejo, la corteza cingulada dorsal anterior, corteza insular, la corteza orbifrontal, el hipotálamo, el lóbulo parietal inferior. Bueno, para la parte de la categorización, y los juicios sociales, categorización hace referencia a todos los casos que de manera repetitiva nosotros vamos viendo que se presentan con familiaridad a nuestro alrededor, y los juicios sociales son esas categorías sociales que nosotros vamos haciendo de manera automática de las impresiones que tenemos de otras personas. Entonces nosotros al ver, digamos, una situación, pensamos que va a ser igual a otra situación del pasado, o ver el perfil de una persona, entonces pensamos que va a ser igual. La manera que nos ayuda a comprender el comportamiento social es mirando como el rumbo que tomaron en el pasado esos otros casos o esos juicios sociales, y nos da como información de las conductas posteriores al respecto. En cuanto a la pregunta ¿qué es la confianza interpersonal? Es la creencia en que una persona o grupo será capaz de actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamiento. Por eso la confianza interpersonal se verá reforzada en función de la seguridad, las acciones y los valores. En cuanto a las estructuras cerebrales implicadas, está la amígdala, la corteza prefrontal ventromedial y el polo temporal, como se pueden observar en las imágenes. ¿A qué llamamos percepción de justicia y cómo afecta pues las interacciones sociales? Entonces, eso hace como referencia a como la calidad de
de la situación que nosotros nos vamos formando de qué es lo que merece cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo afecta las interacciones? Porque a veces puede haber como desequidad en diferentes situaciones, porque nosotros decimos, no, pues esta persona merece tanto, pero como a un juicio que nos estamos haciendo y pues que no va a tener del todo siempre un fundamento racional. Bueno, la pregunta 10 tenemos, ¿qué es la cooperación y las conductas de ayuda? La cooperación se puede decir que incluye dos o más personas que intentan lograr una meta de común beneficio trabajando de forma conjunta. La conducta de ayuda es cualquier acción que tenga como objetivo proporcionar algún beneficio o mejorar el bienestar de otra persona. Se realiza con el fin de beneficiar a otro, aunque no lo consiga, se considera conducta de ayuda. Bueno, relaciones intergrupales, estereotipos y prejuicios, cómo influyen en los comportamientos sociales y las estructuras que están implicadas. Vale, bueno, aquí básicamente se habla de la interacción de los factores situacionales con las actitudes, las emociones, las motivaciones y bueno, todo lo que de algún modo condiciona una situación colectiva, ¿no? Determinada pues ya sea por las condiciones del espacio, por las condiciones, por las conductas de las personas y todo lo que atraviesa determinada situación. Las estructuras implicadas son la amígdala, la corteza temporal, la corteza prefrontal lateral izquierda, la corteza cingulada dorsal, la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada anterior rostral, la corteza prefrontal ventral y la corteza prefrontal lateral dorsal. Bueno, yo voy a decir dos aspectos emocionales. A ver, las emociones se encuentran vinculadas con las necesidades más esenciales del ser humano. El estrés es una de las emociones que está estrechamente asociada con enfermedades cardiovasculares. Bueno, otros aspectos emocionales que se podrían decir son las emociones que encierran un potencial tanto de riesgo como de protección, además de las denominadas negativas, con las que se presenta mayor tendencia a ocasionar daños en la salud y en el bienestar de las personas bajo determinadas condiciones. Bueno, yo les quería hablar aquí de un libro de Daniel Goleman que se llama El secuestro de la amígdala, que habla precisamente de la ceguera que causan las emociones cuando no hay control sobre las emociones, ¿no? Hay una frase que me llama mucho la atención y es: las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Entonces, básicamente, digamos que la ceguera que causan las emociones, pues es un proceso complejísimo en donde explica, según el libro de Goleman, la amígdala se apodera básicamente de las emociones y pues generando conductas irracionales e ilógicas. Es algo que pues llama mucho la atención. Para profundizar en este tema, pues muy recomendado el libro, la verdad. Vale. Bueno, y podemos decir pues que también tenemos lo que es la ansiedad, la ira, la tristeza, el modo en cómo nosotros tomamos ese tipo de emociones en interacción pues de variables que son de orden psicológico y tienen naturaleza diferente, pues también nos viene afectando bastante. También hace referencia a emociones que son displacenteras, que son ya de carácter un poco más desagradable o negativo para nosotros, como ya viene a ser la ansiedad, la tristeza, la ira y todas estas emociones desagradables. Y pues ya queremos finalizar agradeciéndoles pues a todos por la colaboración y pues a la tutora por el acompañamiento. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Hasta luego.